Saludos a todos. Hoy quiero hablarles sobre una organización cristiana que ayuda a los cristianos perseguidos. Esta organización se llama Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización cristiana internacional dedicada a apoyar a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Fundada en 1955 por el misionero holandés Annette van der Wiel, conocido como el hermano Andrés. La entidad comenzó su labor contrabandeando Biblias a países donde la fe cristiana estaba prohibida. En uno de los videos de Puertas Abiertas menciona que el hermano Andrés antes lo llamaban el contrabandista de la Biblia. Con el tiempo, Puertas Abiertas se consolidó como una de las principales fuentes de información y apoyo para creyentes que enfrentaban hostilidad por su fe. Actualmente su sede central se encuentra en Ermelo, Países Bajos, y cuenta con oficinas en diferentes países para coordinar su labor en las regiones más afectadas por la persecución religiosa. Uno de los aportes más significativos de Puertas Abiertas es la lista mundial de la persecución, un informe anual que clasifica a los 50 países donde los cristianos enfrentan los niveles más altos de opresión y violencia. Esta lista se basa en investigaciones detalladas que analizan la presión que los creyentes sufren en distintas esferas de la vida, privada, familiar, comunitaria, nacional y eclesial, además del nivel de violencia física. La metodología empleada implica la recopilación de datos a través de contactos en el terreno, entrevistas con víctimas y análisis de políticas gubernamentales y sociales que afectan la libertad religiosa. Desde su fundación en 1955, la organización ha estado presente en los contextos más hostiles para los cristianos. Durante la Guerra Fría, Puertas Abiertas se destacó por llevar Biblias a países comunistas, burlando estrictos controles gubernamentales. Uno de los hitos más emblemáticos fue en 1981, cuando la organización logró contrabandear 1 millón de Biblias a China en una sola noche, en la Operación Perla. Hoy en día, la persecución cristiana ya no se limita a los regímenes comunistas, sino que se ha intensificado en regiones dominadas por el extremismo islámico, el hinduismo radical y regímenes autoritarios como Corea del Norte. La lista mundial de la persecución es una herramienta clave para comprender la realidad de los cristianos perseguidos. Se publica anualmente en enero y su metodología es rigurosa, basada en un análisis que combina datos cuantitativos y cualitativos. La investigación se centra en 6 áreas de la vida de un cristiano: su esfera privada, qué tan libre es para vivir su fe en secreto; su familia, si enfrenta presión o violencia de sus propios familiares; su comunidad, si se le discrimina en el acceso a bienes y servicios; en la iglesia, si los lugares de culto son atacados y restringidos; su vida nacional, si las leyes del país restringen la fe cristiana; y el nivel de violencia física que enfrenta. Los datos provienen de fuentes confiables en el campo, testimonio de cristianos perseguidos y análisis de expertos en libertad religiosa. Los países que encabezan esta lista suelen ser aquellos donde los cristianos enfrentan una persecución extrema. Corea del Norte, por ejemplo, ha estado en el primer lugar durante décadas debido al sistema totalitario que considera al cristianismo como una amenaza directa al culto obligatorio al líder Kim Jong-un. Afganistán, tras el ascenso de los talibanes, se ha convertido en otro país donde ser cristiano significa una sentencia de muerte. En Nigeria, el grupo terrorista Boko Haram y los extremistas Fulani asesinan a miles de cristianos cada año en un genocidio silenciado por los medios internacionales. Mientras tanto, en países como India y China, los gobiernos han implementado leyes que restringen severamente la libertad de culto y aumentan la presión sobre los cristianos. El impacto de Puertas Abiertas va más allá de la documentación de estos hechos. La organización envía ayuda humanitaria a cristianos que han perdido sus hogares debido a ataques terroristas, financia proyectos de reconstrucción de iglesias destruidas y apoya a viudas y huérfanos de cristianos asesinados. También lleva a cabo entrenamientos para fortalecer a la iglesia en medio de la persecución, proporcionando enseñanzas bíblicas y estrategias para resistir la opresión sin renunciar a su fe. Para los cristianos en naciones donde la fe puede practicarse con libertad, conocer el trabajo de Puertas Abiertas es fundamental.
En primer lugar, ayuda a entender la magnitud del sufrimiento que padecen millones de hermanos en la fe y genera un llamado a la solidaridad y a la oración. También ofrece una perspectiva más amplia sobre la importancia de la libertad religiosa y la necesidad de diferenciarla en cualquier contexto. Por otro lado, la información que proporcionan puede servir de alerta para reconocer patrones de hostilidad contra el cristianismo que podían intensificarse en otras partes del mundo. Un ejemplo de esto es la iglesia en Irán, que pese a ser severamente perseguida, es una de las de más rápido crecimiento en el mundo. O en China, donde a pesar del control del gobierno comunista, se estima que el número de cristianos ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Estas historias no solo inspiran, sino que demuestran que la persecución no puede sofocar la obra de Dios. En un mundo donde la intolerancia religiosa sigue en aumento y donde la persecución a los cristianos es muchas veces ignorada por los medios, Puertas Abiertas se ha convertido en una voz para aquellos que no tienen voz. Su misión no solo es exponer la realidad de aquellos que sufren por su fe, sino que también recuerda a la Iglesia global su llamado a la unidad y al fortalecimiento de los más vulnerables. Su trabajo no solo impacta a los cristianos que sufren, sino que también fortalece el testimonio del Evangelio en todo el mundo.